El 16 de mayo de 1972 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 19.640, una ley que transformó la vida de fueguinos y fueguinas. A 50 años de un hecho histórico para la provincia de Tierra del Fuego, distintos sectores de la sociedad pusieron palabra en un evento de divulgación e intercambio. En esta producción te contamos los debates y reflexiones que se dieron en el marco de la jornada Medio Siglo de la 19.640, Historia, Actualidad y Futuro del Régimen de Promoción Económica y Fiscal. La mesa Perspectivas de Futuro, a partir de la prórroga reciente, contó con la moderación del magíster Mariano Hermida, director del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y la exposición del licenciado en Economía Juan Ignacio García, secretario de Industria de la provincia. Para empezar a hablar de las perspectivas, me parecía importante hacer una breve introducción del escenario, digamos, el escenario reciente en el cual se discutió la prórroga del subrégimen y que en rol de funcionario de la provincia de alguna manera me tocó ser parte. Básicamente arrancamos el periodo de gestión con un subrégimen industrial por vencer que generaba de alguna manera mucha incertidumbre y que por otro lado generaba desde nuestra perspectiva una oportunidad histórica de meter mano en una herramienta que me parece muy importante que le entendamos como, o que cumplió distintos roles en la historia y que en este momento creo que hay que entender como una herramienta de desarrollo y que definitivamente no es la Biblia, no es algo que está escrito sobre piedra, sino que es algo que merece ser revisado, analizado críticamente y que en ese sentido me parece importante destacar parte del diagnóstico que hacíamos nosotros en ese momento y que compartimos con los actores con los que se desarrolló todo este proceso, que fue principalmente los gremios, los representantes de los trabajadores y las empresas. Básicamente hay una parte del diagnóstico que me parece importante destacar acá, tiene que ver con... Hemos hablado muchísimo sobre todo lo que el régimen generó. No voy a seguir siendo redundante sobre eso. Todos reconocemos la importancia que ha tenido para el desarrollo industrial y que la industria hoy es el sector por lejos más importante de la matriz de empleo de la provincia y de hecho es la provincia más industrial del país cuando uno mira la matriz de empleo. Y eso es un éxito de este régimen. Por otro lado, tenemos también una, digamos, matriz de empleo muy concentrada en muy pocos sectores, que ofrece oportunidades bastante restringidas para digamos, los fueguinos que pretenden desarrollarse profesionalmente, que en los sectores económicos que no han sido directamente la industria se percibe en las últimas décadas un estancamiento, diría yo, bastante importante, donde por ahí el turismo y los hidrocarburos han sido dos sectores que aisladamente han tenido otra trayectoria, pero el resto de los sectores vinculados a los sectores primarios en general han tenido relativo estancamiento, donde en los recursos naturales las cadenas de valor no lograron profundizarse lo suficiente, donde el autoabastecimiento en alimentos es relativamente, es muy bajo, donde tuvimos 50 años de régimen de promoción industrial con importantes beneficios fiscales y no hemos logrado, siendo una isla a 3.000 kilómetros de distancia, desarrollar una logística marina, sobre todo, de primer nivel. Digo, somos una isla a 3.000 kilómetros de distancia en la que durante 50 años se apuesta con una política de desarrollo. Hoy la verdad que da lástima los problemas logísticos que enfrenta la isla y que afectan la competitividad sistémica y una fuerte dependencia de cuestiones que tienen que ver con lo político
¿no? Cada tantos años con la espada de Damocles a ver qué pasa, porque si nos saca los beneficios del régimen acá no queda nada, y que definitivamente interpretábamos que era algo que había que transformar. Y que en 50 años, con los incentivos que el régimen ha generado, no había, si se quiere, avanzado sustancialmente en lo que consideramos la ampliación de la matriz productiva necesaria para empezar a transitar algunos de los caminos que vienen a resolver esta cuestión. Por otro lado, una herramienta que maneja el gobierno nacional y que no le permite a la provincia tener un proyecto propio de desarrollo productivo, ¿no? Muy, digo, medio que, bueno, lo que nos tocó gestionar, Fabio lo sabe, uno escucha a ver, digo, qué baja, qué emana de Buenos Aires como direccionamiento de política, y ha habido muy poca oportunidad para desarrollar herramientas propias que de alguna manera nos permitan transitar un proceso de desarrollo que tenga que ver, digamos, más con lo que el territorio propone. Este era un poco nuestro diagnóstico. Sectores económicos concentrados, beneficiarios del régimen, que apropian una porción importante de los beneficios del régimen y un derrame relativamente acotado, que también nos permitía pensar que había que generar algo nuevo que le quite, que estos actores pongan parte de lo que tenía que transformar esta realidad. Ese es nuestro diagnóstico. El diagnóstico en Buenos Aires era mucho más duro respecto de esto y mucho más centrado en otras cuestiones, y la estrategia de salida diferente, pero con una mirada común, que creo que tenía que ver con esta mirada desarrollista que compartíamos y compartimos con el gobierno nacional, ¿no? Como la vocación por generar una herramienta de desarrollo de mejor calidad. Para nosotros eso era garantizar la continuidad de los sectores económicos que existen en la isla, aprovechar oportunidades que no se estaban aprovechando en algunos sectores, puntualmente en la electrónica, con capacidades generadas que no estaban teniendo el aprovechamiento que se podría dar en otros sectores económicos, pero generar un mecanismo de transferencia de los sectores económicos beneficiarios hacia el financiamiento de una herramienta que funcionara con una lógica distinta, y no dentro de la lógica del beneficio eximo de IVA o de eximo de ganancia, o no pagar impuesto interno, sino que tenían que ser otras herramientas, porque si no íbamos a seguir generando más de lo mismo. Y entendíamos que eso era justamente lo que había que transformar, porque con esas herramientas, insisto, algunos sectores que para nosotros, el relato muy cortito, un trabajo que se hizo en el 2020 y tuvo que ver con identificar sectores con potencial para ampliar la matriz productiva desde la perspectiva nuestra, y esos sectores, que son servicios basados en conocimiento, con un potencial enorme, turismo, agregación de valor en hidrocarburos, polo petroquímico, logística marina, producción de alimentos para el autoabastecimiento principalmente, como sectores con una importancia estratégica desde la perspectiva nuestra. Con estas herramientas no se estaban desarrollando ni se iban a desarrollar. Hacen falta herramientas diferentes. En ese marco, con ese análisis, básicamente tuvimos una mesa de trabajo con el gobierno nacional que primero tuvo que convencer, y ahí hubo una gran apertura de mirada, de que era necesaria la continuidad de su régimen. Que nada podíamos pensar, que era imposible pensar en un proceso de desarrollo virtuoso en esta provincia y pensar en esa herramienta, tacharle la doble, ¿no? Como empezar con otra cosa nueva, que era la fantasía que había por ahí en un inicio. Y creo que, después de mucho trabajo se logra esa síntesis que me parece es un poco la política ganando, más allá de miradas técnicas que a veces te llevan a conclusiones que son inaplicables en la realidad, y en esa mirada política básicamente termina generándose un proyecto con un compromiso muy importante de las empresas, debo decir, que a mí me llamó la atención y que realmente valoré muchísimo, de estar dispuestos a hacer un aporte muy importante a un fondo de desarrollo,
más o menos, digo, para tener idea de números, son cerca de 30.000 millones de pesos a plata de hoy por año. Volcados a inversiones en infraestructura productiva, que es lo que necesita Tierra del Fuego, y a proyectos productivos en nuevos sectores, que es lo que necesita Tierra del Fuego para ampliar la matriz productiva. Y que es además, o que además promueve la participación directa de estas empresas. O sea, ¿de dónde salen los proyectos para ampliar la matriz productiva? Y la verdad que cuando uno mira capacidades del territorio, capacidades empresariales, las principales están en estas grandes empresas, que saben cómo exportar, saben cómo importar, desarrollar mercado, desarrollar marca, un montón de cuestiones que son fundamentales para hacer negocios. Pensé que no estaba. Entonces, parte de nuestra idea tenía que ver con que no solamente las empresas pusieran, y en ese sentido transparentar algo que siempre estaba como implícito, ¿no? Como siempre se esperaba que las empresas hicieran más, no sé, como responsabilidad social. La verdad es que si las cosas no se ponen por escrito, no son un compromiso, no suceden, y eso era lo que tenía que pasar. Y después de 50 años de siempre lo mismo, por primera vez hay una prórroga, primero de 15 más 15, la más larga que ha tenido el subrégimen industrial desde que arrancó, y segundo, con esta obligación de hacer un aporte que, insisto, es un montón de plata para la envergadura de esta provincia y que genera un potencial de transformación productiva enorme y que, insisto, es fundamental para que sea una provincia que vaya rompiendo de a poco con la dependencia política, la fuerte vulnerabilidad a los escenarios macroeconómicos, que pueda generar divisas y que pueda además ofrecer a todos nuestros hijos alternativas de empleo mucho más heterogéneas, más diversas, ¿no? Como que está buenísimo reivindicar los sectores económicos que tenemos en la isla y está bárbaro, pero creo que es absolutamente necesario que además existan otros sectores que den oportunidad para que nuestros hijos puedan desarrollarse profesionalmente acá sin sentir que están perdiéndose algo. También podrán elegir irse a Córdoba, está buenísimo, pero el que realmente quiere estar acá, que haya una estructura productiva que lo contenga, donde se pueda desarrollar y elegir dentro de, digamos, o desarrollar su creatividad, ¿no? Necesitábamos más amplitud de sectores y creo que, de hecho se está viendo ya con las empresas, que pronto va a tener que hacerse efectivos este aporte, etcétera, que se están moviendo muchísimo a esto de buscar proyectos y creo que los beneficios de esta herramienta ya se están viendo y que van a ser realmente potentes y transformadores. Bueno, para la proyección a futuro, ¿qué sectores? Un poco los mencioné, más en detalle, por ahí no dije puntualmente acuicultura, pesca, interrogante, qué es lo que se puede hacer con pesca, logística marina, autoabastecimiento de alimentos, más turismo, electrónica de nicho y servicios basados en conocimiento. Somos una isla lejísimo, tenemos que ser campeones en la venta de servicios basados en conocimiento, que además tiene barreras de ingreso muy bajas para que nuestros hijos puedan fácilmente entrar en estos mercados. Creo que el gran desafío que se viene con una herramienta tan potente como la que tenemos es el encauzar el proceso de desarrollo económico dentro de parámetros que sean de alguna manera socialmente aceptables, que requieren una vinculación muy particular con el medio ambiente, ¿no? Que no nos lleve puesto, las empresas en este afán de invertir en algo que genere, el rol del Estado ahí va a ser fundamental, y que básicamente generen empleo de calidad, bien remunerado y sostenible en el tiempo, ¿no? Que creo que es un poco una materia pendiente en el subrégimen tal cual lo conocíamos hasta el momento. Más exportaciones y creo que eso, estoy convencido de que eso va a suceder. La construcción institucional es fundamental y acá tenemos, como en el DEBE, y con esto cierro, la prórroga salió, el Cámara de Comercio ahí dejó muchas críticas, muchas de las cuales comparto. Creo que a mí la que más me preocupa son dos: textiles, que creo que se va a solucionar, pero que me preocupa porque hay un montón de gente involucrada, y la otra es la construcción institucional que se definió para aprobar los proyectos que van a definir ese desarrollo productivo en Buenos Aires y no en Tierra del Fuego, ¿no? Ahí creo que eso hace muchísimo ruido
y que creo que es un punto pendiente para seguir discutiendo a este gobierno, con los ministros que vengan, a los próximos gobiernos, al que le toque estar acá. Creo que es un tema que no hay que abandonar, el de esa construcción institucional que tenga donde el territorio tenga otro protagonismo. ¿Por qué hay beneficios fiscales y aduaneros en Tierra del Fuego? La ley número 19.640 definió un área franca y un área aduanera especial, que establece un subrégimen industrial para esta última. La ley que rige la vida económica de la isla otorga beneficios fiscales y aduaneros para promover la actividad manufacturera. Además, las actividades vinculadas a la explotación de los recursos naturales se desarrollan al amparo del régimen general. Una risa parecía no tener distancias. Una gran tormenta se filtraba entre las casas, como un temporal de esquinas. Ya se escuchan los latidos de las bailarinas. Y unos libros que no dicen nada, pero el otoño va trayendo nuevas esperanzas. Me verás aquí risueño, lengas crecen en los bosques del sur. Cuando los arroyos crezcan, estaré esperando las palabras que dijiste ayer. No sé si ves, pero tus lágrimas se van en vuelo. Balcones en la oscuridad, un signo de querer vencer a la soledad. Los lazos ya son muy inciertos, palpitan de un solo color, buscando entre los edificios algo mejor. El contador y empresario Fabio de la Mata, en representación de la Universidad Tecnológica Nacional, fue otro de los expositores, dejando reflexiones en torno a los desafíos que plantea el subrégimen de promoción industrial en la actualidad. Estamos de acuerdo que siempre el régimen merece ser revisado. El tema es que nos den la oportunidad de revisarlo. Cuando yo tuve la oportunidad de ejercer el cargo público en el cual estuve, algunos decían que yo tenía mucha suerte porque había viento de cola y que por eso habíamos logrado 15.000 empleos y demás. Y la verdad es que sí tuvimos mucha suerte, pero además le luchamos a Camoca después de 50 años la computadora y se la ganamos. Entonces, no solamente hace falta viento de cola, sino también lo que hace falta es una perseverancia, porque la verdad es que el régimen no es nuestro, sino es co-compartido o
direccionado con nosotros, y si nosotros, cuando digo nosotros somos todos, todos, no hacemos hincapié en lo que necesitamos, nada va a venir desde Nación. A propósito del gobierno nacional, traje una perlita que realmente me gustaría leérselas, que es la carta de Culfas, cuando renuncia, ¿no? Entonces dice: señor presidente, también hicimos algunos avances importantes en el desarrollo federal. En Tierra del Fuego dimos inicio a una nueva actividad, la economía del conocimiento, llevando nuevas inversiones que han comenzado a desplegarse, generando nuevos puestos de trabajo para fueguinos y fueguinas. Usted sabe que no logré imponer mis ideas acerca de reformar el régimen de promoción industrial de la isla. Hice lo que pude, ¿ok? Es decir, roguemos a Dios que tenemos la prórroga, porque la prórroga podría haber sido en el gobierno de Macri, y no fue. Entonces no es menor que la tengamos ahora, ¿eh? Y yo escucho a muchos detractores, y el artículo 12, y el 14, y el 17, pero tenemos la prórroga. Y tenemos una prórroga por 15 más 15, ¿ok? Y me parece que acá hay un tema que es importante. 30.000 millones. Tenemos un ejemplo. En el 2012 nosotros formamos Ciapex. 250 millones de dólares. Compramos una mina, Don Nicolás. La compramos por 85, la vendimos por 40. ¿Cómo la pagaron? Canadá la compró. 50 millones closing. 10 a los 24, 10 a los 48, 10 a los 60. O sea, los premios, y por la mitad. Entonces, el fideicomiso que se forma, tiene que tener claramente la participación de todos nosotros, porque es la plata de todos nosotros, ¿ok? Porque de alguna manera, si bien hoy hice una aclaración que parecía un tanto absurda, esa plata que a nosotros nos dan en este momento para manejar, ya sea al gobierno nacional, al gobierno provincial y a las empresas, creo que es por primera vez, y yo festejo, que ha quedado por escrito que hay que poner tanta plata. Nunca pasó nada en absoluto igual. Siempre fueron, no, bueno, como dicen los abogados, vamos a hacer todas las cuestiones conducentes para... y después vemos qué pasa, ¿no? Y la verdad que dentro de lo que pasa es bastante complejo llegar a la cuestión de la realidad. Yo creo, a mí me gustaría dejarles algo. Yo no soy funcionario político, entonces tengo algunas liberalidades más, ¿no? Digo, ¿de quién depende el futuro? Entonces me tomé el atrevimiento de... Me parece que el futuro claramente depende de cada uno de nosotros, y creo que depende, como decía Marcos en algún contexto, de la política económica de la Argentina. Porque cuando hoy dijo Garófalo, algo que es importante, dijo, cuando se firmó o cuando se estableció el régimen de Tierra del Fuego, no hubo, como en todos los otros regímenes internacionales, una determinación específica sobre qué cuestiones a desarrollar. Les hago una pregunta, yo tengo 54 años. ¿Ustedes saben en la Argentina qué cuestiones hay para desarrollar? ¿Alguna vez les quedó claro? Porque a mí lo único que me quedó claro es el agro. Después, en industria, a mí nunca me quedó claro qué hay para desarrollar. Y si no, los invito a que recorramos Avellaneda para ver todas las pymes que había ahí, digo, y no están subsidiadas ni nada por el estilo, y sin embargo se fundieron todas. ¿Por qué? Porque en el 78 se abrió la importación, porque en el 90 además, o sea, claramente en la Argentina no hay una política determinada sobre lo que se quiere hacer en el concepto de la industria. A mí me hace un poco de ruido algunas cuestiones de los considerandos, que son las cuestiones que más leo de las leyes, porque es donde más se explayan. Los considerandos hablan de que realmente una cuestión que acá fue muy nombrada y que es
nuestro cliché de base, esta cuestión geopolítica, la nombran una sola vez. Es decir, que parecería ser que ya la cuestión geopolítica nos está quedando media corta. En los considerandos se nombra una sola vez. Y lo que sí se nombra más de una vez es, señores, ustedes ya tuvieron 50 años de régimen y en estos 50 años han podido conseguir una capacidad en cuanto a provincia, en cuanto a inversiones y en cuanto a todo lo que tiene que ver con las personas y demás, que pueden hacer que estas herramientas permitan ser capaz de adaptarse a los nuevos desafíos en razón de lo que necesita el país. Y estos desafíos son para crecer y desarrollarse en las mismas condiciones del resto de las firmas de su sector y actividades en el resto del país. Creo que esto es bastante claro. Lo que nos está diciendo es, muchachos, la protección va a empezar a tener algún punto de inflexión. No sé si va a cambiar, eso no lo sé. La verdad es que creo que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero lo que sí queda claro es que por lo menos se determina más de una vez que todo lo que se tiende a desarrollar va a ser en la misma situación del resto del país. Dice también que la provincia cuenta con elementos endógenos de competitividad no vinculados a la promoción industrial. Y acá la verdad me gustaría hablar un poquito. Habla de los recursos naturales, de la ubicación geográfica, de la cuestión emprendedora, de la capacidad emprendedora y de la cuestión antártica. Hoy yo tomé nota de todos los que hablaron. Tenemos 322.000 cabezas de ovejas. Ustedes saben que nuestros campos son tundrosos, es decir, son campos que no son para pisar mucho. Por eso el animal oriundo de acá es el guanaco, ¿ok? Que camina así. Y nosotros le pusimos la oveja, que camina así. Y ahora le estamos poniendo la vaca, que camina así. Entonces, la verdad es que me parece que más animales por lo menos vamos a no poder criar, diría yo, desde mi humilde opinión, y con esto podemos abastecer solamente el 10% del consumo. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer en ganadería? Se me ocurre a mí, somos una zona libre de todo tipo de cuestión fitosanitaria y creo que podríamos exportar embriones. Ahora, también este chico Olmedo, que tiene muchos años en la materia, dijo que realmente la ley no tuvo casi ningún tipo de mejoramiento dentro de lo que hace a las cuestiones silvopastoriles, ganaderas y demás. En la cuestión silvopastoril, que significa bosques, yo tengo un problema, no sé ustedes. La mayoría de los bosques que están acá son del Estado. El único que tiene bosque propio es la Linga Patagónica. Y los campos fueron comprados y los que están arriba de los bosques, o sea, lo que está arriba del campo, que es el bosque, nunca fue pagado. Entonces, ahí tal vez tenemos que empezar a administrar lo nuestro, no empezar a, de alguna manera, desarrollar más bosques, porque aparte digo, cualquiera que piense en nuestras condiciones y en nuestra cuestión climática, la lenga o los ñires tardan alrededor de 50 o 70 años en poder ser cortados. Me gustaría dejar claro una cuestión que es la que más me interesa. Yo lo que sí veo como algo realmente poderoso es la cuestión turística y la cuestión hidrocarburífera. Creo que claramente Tierra del Fuego tiene una gran
posibilidad turística y creo que tiene una gran posibilidad hidrocarburífera. Ahora, hago una pregunta, no lo tengo claro, ¿eh? Lo hidrocarburífero, cuando nosotros queríamos hacer algo hidrocarburífero, el primero que nos puso el pie fue el polo petroquímico de Bahía Blanca, porque nosotros le inyectamos acá gas y va al polo petroquímico de Bahía Blanca. Entonces Dow Chemical, todos esos te presentan, dicen no, producción continental, vos acá no podés hacer nada. Entiendo que ahora, con el gasoducto Néstor Kirchner, es posible que ellos se autoabastezcan y que nosotros podamos hacer acá. Pero esto no está hablando de o sea, si nosotros produjéramos para la provincia, creo que nos sobra. Y si nosotros produjéramos para terceros países, creo que todavía estamos bastante, pero bastante lejos, y debería ser, no quiero nombrar porque no conozco, pero digo, debería ser una empresa tipo Exxon, o no sé, una de las más importantes, Total, de América, teniendo en cuenta las inversiones que se consiguen. Por último, respecto de la ley del conocimiento, acá tenemos una diferencia con García, que es la siguiente. Yo comparto que de alguna manera es la llave que nos hace falta para la Tierra del Fuego, pero también comparto que hay una ley que es la 27506, que es una ley de promoción nacional y que te da el 80% free de las cargas sociales. Y observen, por favor, que en las últimas leyes de beneficio se están hablando de beneficios a la Argentina. La ley de cannabis, la que está en el Congreso de Petróleo, ¿ok? La ley, me estoy olvidando, esta 27506, es decir, ojo que los beneficios tienden para ser para toda la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una industria argentina en crisis, no solamente una industria de Tierra del Fuego en crisis, ¿ok? Y por último, entiendo lo que dijeron la Cámara de Comercio y todo, tal vez yo algún día sea comerciante y lo tengo que decir, pero que le hayan sacado la exención a los autos de $35.000 y a las camionetas, a las motos de $5.000, realmente me parece que es un tema en el cual creo que se quedaron cortos. Por último, ¿cómo se forma la comisión aduanera? ¿Cómo se forma la comisión del área aduanera? Se incorporan las municipalidades. Eso es un tema importante para mí, ¿ok? ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos con Silvita y demás, que nos peleábamos bastante, se nos quemaban las fábricas y resulta que la municipalidad decía, no, disculpame, yo no voy a cerrar la fábrica. Entonces nosotros le decíamos, pero nosotros no tenemos facultad de ir a ver si la fábrica cumple con todas las cuestiones que tiene que cumplir en seguridad, o si la fábrica derrama colorante en el río. Entonces, la incorporación de eso es para que la margen sur no esté más llena de máquinas tiradas, ¿ok? O sea, ahora estamos sentados todos en la misma mesita, y al estar sentados todos en la misma mesa, la municipalidad debe asumir el costo de lo que de alguna manera significa dar una acreditación de origen. Es decir, el cumplimiento ambiental, el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con las instalaciones, el incendio y todo ese tipo de cosas, porque después terminamos pagando todos eso, ¿ok? Y las empresas no se incendian por casualidad, se incendian por incidentes, no accidentes. Gracias. ¿Por qué fue necesario sancionar la ley 19.640 y sigue siendo necesaria su existencia? El ministro Cayetano Lisiardo, en 1972, en el mensaje de elevación del proyecto de la ley 19.640, sostenía que el régimen anterior había cumplido su ciclo. Las circunstancias que motivaron originariamente la sanción de la ley
se referían a la peculiar situación geográfica y extremadamente austral de los territorios involucrados y las consecuencias directas en materia de relativo aislamiento, las condiciones de vida y la actividad económica y su desarrollo, que en gran parte mantienen su actualidad. Emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonada y sentir que otra a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonada y sentir que otra a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. El licenciado Juan Pablo de Luca, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y subsecretario de Desarrollo del municipio de Río Grande, también hizo uso de la palabra en la jornada Medio siglo de la Ley 19.640, Historia, Actualidad y Futuro del Régimen de Promoción Económica y Fiscal. La 19.640, como saben, no solamente fue la política pública estructurante de la economía y de la política más importante de los últimos 50 años, sino también es parte de la identidad de los fueguinos y sinónimo de trabajo y soberanía. Lo que quería brevemente, esto es desde dónde hablamos. Esto me parece muy importante para nosotros. Este es el mapa de Tierra del Fuego. Quiero también un poco recolectar lo que se fue diciendo a lo largo de toda esta jornada. La primera exposición empezó así, con este mapa de Borruto, que tiene que ver con los territorios provinciales, ¿no?
Y desde donde hablamos tiene que ver con que nosotros tenemos que saber construir nuestros propios desafíos, nuestros propios problemas y también las soluciones. Tenemos que tener una voz propia, y es lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué? Porque hay una tradición gigante en la academia, en la política, muy centralista y también industrialista, de decir lo que tenemos que hacer, qué es lo que está mal para nosotros. Bueno, y eso lo vivimos en todos nuestros ámbitos, ¿no? En la promoción industrial, yendo un poco más ahí a los bifes, fue estudiada muchísimo tiempo, fue por los industrialistas nacionales y también de la CEPAL. Y bueno, y ahora un poco, y de hecho el ministro Culfas, ex ministro Culfas, venía de toda esa tradición, y ahora nosotros tenemos la posibilidad, tuvimos y tenemos la posibilidad de discutir nuestros propios términos. Por eso es muy importante que lo hagamos. En particular, yo tengo doble pertenencia, también digamos, estoy en la función pública y también soy investigador y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, así que hago una tesis doctoral que tiene que ver con la promoción industrial y su impacto en lo que es el modelo de la acumulación de Tierra del Fuego, así que de esto se trata. A ver, no se ve absolutamente nada seguramente, pero esto es para nosotros la hoja de ruta que tiene que ver con los principales desafíos de la promoción industrial. Primero, el tema de la certidumbre y dependencia. Hay 4 planos. El primer plano, certidumbre y dependencia. La certidumbre tiene que ver con el horizonte de desarrollo nuestro en el territorio, ¿no? Que ahora con la prórroga se zanjó. La certidumbre también tiene que ver con esto, en relación a las inversiones y en relación a los empleos directos e indirectos. Y la dependencia tiene que ver en esto que se nombró a lo largo de toda la jornada, que tenemos poca injerencia en los ámbitos de decisión, en los mecanismos de decisión sobre la promoción industrial. Y eso no solamente tiene que ver con la promoción industrial, sino también después dependemos de, obviamente, los ciclos políticos nacionales, ¿no? Eso después lo vamos a retomar al final. Segundo plano de desafíos, estabilidad y lógica productiva. Estabilidad. Nuestra industria es altamente sensible a lo que sucede en el ciclo económico nacional, tanto por el poder adquisitivo del mercado interno como por la falta de dólares, ¿no? Son dos cuestiones estructurales que nos pegan rápidamente a nuestra industria. Sin ir más lejos, fíjense, ¿no? La pandemia, antes el ciclo de gobierno de Cambiemos, que rápidamente pega. Segundo y tercero, tiene que ver con la lógica productiva, esto, necesidad de mayor integración con la estructura productiva nacional. Esto algunas empresas lo han ido desarrollando en el último tiempo. Esto también nos quita muchísimas críticas del sector productivo industrial nacional. Fíjense que nosotros estamos acá, en el fondo de todo, y las principales críticas las recibíamos de la industria nacional. Digamos, de locos, ¿no? Pensándolo, que somos industrialistas acá, y recibir las principales críticas de la industria nacional. Bueno, esto, en el último tiempo, esto ha ido con un proceso de integración, sobre todo de los grupos empresarios más importantes de acá, con el continente norte. Eso ha ido mermando y ha solucionado. Y lo otro es la inserción, ¿no? Exportadora también, que eso le falta un poco también a la industria local o a los sectores productivos locales. Tercero, y esto es para nosotros en nuestra mirada también desde como gobierno local, el tercero y cuarto, lo más importante, ¿no? Es el diferencial, los impactos territoriales de la promoción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la promoción producen, como saben, aluviones poblacionales. Del 70 al 2010, la población de Tierra del Fuego se multiplicó por 10. Del 2010 acá, ahora vamos a ver el censo, pero probablemente se duplicó. ¿Esto qué implicó? Esto que implicó, así como estamos, que cada vez que hubo un boom industrial, mediados de los 80, 2009, 2015, hubieron crisis urbanas. Es decir, que la ciudad creció de sobremanera, creció en lugares que no aptos para habitar. Ahora lo vamos a ver en un ratito en un mapa. Y esto tiene que ver, y esto acarrea muchísimo más problemas porque tiene que ver con nuestras condiciones de vida, de nosotros, de nuestras familias, de nuestros vecinos. Y en eso tenemos
el cuarto punto que dice calidad del empleo, que tiene que ver con las condiciones del empleo. Las condiciones del empleo y tiene que ver con la alta inestabilidad que tenemos acá en el trabajo. La modalidad de contratación temporal permite algunas cosas que en otras partes del mundo eso no pasaría. Y eso es un problema grandísimo. Yo les decía antes, el impacto nacional, en conjunto con esto, provocan cosas increíbles, digamos, en nuestra industria y en nuestros territorios y en nuestras ciudades. Plena pandemia, ¿cuánto porcentaje de desocupación? 22% de desocupación, segundo trimestre de 2020. El segundo índice más alto de la Argentina, aglomerado, Ushuaia Río Grande. Después reactivación, 2021 terminamos hacia el final con un 4%. 4,9, 4,8%. ¿Cuánto bajamos? Digamos, 17 puntos de un sacudón. Lo mismo, eso impacta, también tiene alto impacto social, la pobreza. Pandemia también 40% por abajo del índice de la pobreza, medida por ingreso. Aglomerado de Río Grande, 10% de indigencia. Hoy, ¿cuánto tenemos? 26%. También un sacudón del infierno al cielo rápidamente, y eso es muy difícil para gestionar, muy difícil para nosotros, y tiene consecuencias sociales, culturales y políticas muy importantes. Bueno, este es un gráfico del empleo, no me voy a detener acá, pero tiene que ver con lo que venimos conversando, y esto es lo que les decía. Esto es la ciudad de Río Grande, expansión de ciudad de Río Grande por lógica de origen. Esto está sacada de una tesis de doctorado de Lucía Fan, que estudia justamente el impacto de la industria en las ciudades. Fíjense, lo que está en amarillito, ven, es la lógica formal, es la producción de ciudad cuando está planificada, cuando se otorga, digamos, a través de la lógica gubernamental. Y después aparece la lógica informal. La lógica informal, que acá vemos dos manchas. Esta, sobre todo, y acá un poquito, margen norte, lo que es el barrio Perón y AGP, y margen sur. Esta se produce en el boom industrial de los 80. Territorio inundable, que es, hay que hacer, cuando hay territorio inundable, muchísimas horas más después para saneamiento. Margen sur, boom industrial 2009-2015. ¿Qué quiere decir esto? Hay un tema acá, hay un tema. Y estas cuestiones fueron las principales que a la hora de discutir la prórroga como municipio pusimos ahí en carpeta. Lo pusimos sobre la mesa. A mí en particular me tocó en la Cámara de Diputados con el actual intendente, cuando el actual intendente Martín Pérez era diputado nacional, en su primer mandato, en el inicio del macrismo, cuando había que defender la industria, justamente coordinar esto, ¿no? Un proyecto para la defensa de nuestra promoción. Y nos juntamos ahí, digamos, a mí me tocó encabezar la parte técnica, a las organizaciones sindicales, a las cámaras empresarias de acá. Y llegamos a un proyecto, el 2376, que tenía todas estas cosas y que muchas fueron la base para después discutir con el equipo de Matías Culfas, sobre todo en el último tiempo. Matías Culfas no impuso sus ideas, fíjense, ¿no? Él lo dijo. Pero bueno, estábamos también en un marco de una lógica donde coincidíamos, una lógica productiva, una lógica industrial, no era financiera como la de otros gobiernos anteriores, como la de Cambiemos, que el Partido Radical y el PRO. Acá estábamos discutiendo en una lógica productiva, pero había varias cosas para discutir. Bueno, y acá un poquito había puesto qué se había logrado en cada una de las dimensiones, certidumbre, bueno, y gobernabilidad o dependencia, la prórroga hasta el 2053, 2038, con la posibilidad de ampliación al 2053, incorporación de los municipios en la CAE, está la creación del Consejo Asesor para el FAM, que es algo, no alcanza o hay que empujarlo más. Nosotros, digamos, también coincidimos en muchas de las críticas, pero fíjense que nos costó muchísimo. Fabio lo dijo, tenemos prórroga, es un montón. Yo le digo, es un montón. No saben las cosas que había, digamos, antes.
¿Por qué? Porque no aparecían tampoco, porque nosotros tampoco éramos capaces de construir una propuesta. ¿Y qué lo hicimos? Y lo hicimos en conjunto, unidas la política, como decía el representante de la UOC recién, toda la política unida ahí. Estabilidad económica e inserción, bueno, aparece el FAM, ¿no? El 60% del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva destinado a proyectos productivos. Después la apertura de la promoción. Nuevamente hay apertura de la promoción, va a haber llamados ahora especiales, pero otra vez se pueden radicar nuevos proyectos. Tercero, bueno, el 5% de reintegro a exportaciones, que es un nuevo incentivo más que nunca tuvo la promoción industrial, y aquí aparece. Bueno, impactos territoriales y calidad del empleo, que es lo que más nos interesa. Impactos territoriales, el 40% del FAM va para ordenamiento territorial, va para infraestructura productiva. Estos proyectos los proponen los municipios de Ushuaia y Río Grande y el gobierno de la provincia, y eso un poco busca atacar el anterior mapa que vimos, ¿no? Para planificar y anticiparnos un poco a los errores que ya se repitieron. 50 años tenía que pasar, como dijo Fabián, 50 años. 50 años y no podemos volver a repetir los mismos errores que pasaron en los 50 anteriores. Y por último, calidad del empleo, las empresas obligadas a cumplir la totalidad de los derechos laborales. Bueno, 2 minutos y ya estamos cerrando. ¿Cuál es la tarea actual? Primero, hay 4 tareas. La tarea actual. 4 tareas que identificamos. La primera, desarrollo sostenible integral, que dice que tiene que ver con que el desarrollo productivo integral no puede ir desacoplado del desarrollo urbano o del desarrollo social. No puede estar desacoplado. No podemos tener las mejores industrias y vivir en un lodal. Eso no puede pasar. No tiene que, ¿por qué puede pasar? Nosotros tenemos que crear las herramientas para que eso suceda. Bueno, incorporemos esa idea y también la cuestión ambiental. Eso es la sostenibilidad. Bien. Proyectos estratégicos, acá se nombró mucho a lo largo de la jornada. El puerto, el puente urbano de la margen sur es una necesidad para nosotros muy elemental acá en la ciudad. ¿Alguien se imagina dentro de 7 años también con un solo puente yendo de margen norte a margen sur? Nadie se imagina. Hoy ya es un problema. Imagínense, eso lo tenemos que resolver. Bueno, tenemos una herramienta que permite resolverlo. Nuevos parques industriales con la incorporación de estos nuevos sectores. Aprovechamiento del potencial de generación de energía en base a fuentes renovables. Bueno, y en la economía del conocimiento, como decía Juani. Tercero, la cuestión laboral. Los textiles tienen que tener certidumbre en relación a sus puestos de trabajo. Eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. Estamos todos de acuerdo y hay que empujar para eso. Después, la de los contratos temporales. Tiene que terminar la modalidad de los contratos temporales. Tiene que terminar esa modalidad. ¿Por qué? Porque le hace mucho daño. Le hace mucho daño a los trabajadores. Bien. Y por último, el ejercicio de la soberanía provincial. Y con esto, digamos, cierro, tenemos que seguir desarrollando las capacidades para que el desarrollo económico nos pueda y nos permita ejercer la soberanía sobre la totalidad del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y del Atlántico Sur. Bueno, muchas gracias. Mariano Hermida, docente de la UNTDF, reflexionó en torno a los 50 años de la ley. En la última mesa, lo bueno era también repreguntarnos a lo largo del día por qué una ley logra cumplir 50 años. Es decir, no hubo otra promoción industrial en Argentina, y no es la única promoción industrial que hubo muchas, y muchas promociones regionales, y sin embargo esta logra cumplir 50 años. Es decir, logró prorrogarse durante bastante tiempo cuando muchas otras se desarmaron. Y eso creo que la respuesta está en que hay intereses comunes de muchos, es decir, de distintos sectores, que a veces son hasta contrapuestos, es decir, de capital, del trabajo, intereses productivos, que obviamente presentan posiciones encontradas y que sin embargo han logrado llegar a los acuerdos en que lo único que se sostiene, o lo único que se puede sostener generalmente, es la 19.640. Es decir, se puede sostener durante un tiempo largo, prolongado, 50 años, la 19.640. Y me parece que ahí, si bien hoy
probablemente el eje no sea un eje geopolítico, hay mucho de peso sobre los últimos 2 conflictos bélicos que tuvo la Argentina y los últimos 2 que afectaron exactamente en esta misma región. Y a raíz de eso se construye todo un imaginario y toda una circunstancia sobre la que se puede armar. Creo que ahí es donde empieza a preguntarse sobre cómo, después de 50 años, se desarma una política pública o se rearma una política pública que permita exactamente procesos de desarrollo productivo, autónomo, local, endógeno, generado, con enraizamiento, con autonomía, bueno, con distintos términos que podamos ir buscándole. Y ahí viene la pregunta, ¿esta prórroga garantiza, y ahí sí se la devuelvo al panel para que la ataje el que la quiera, y después le dejo al público las preguntas y modelo las preguntas, ¿esta prórroga logra esa solución o en realidad es una nueva prórroga que estira, que patea de nuevo la pelota, que le genera un cierto banderín adelante y que en realidad lo que vuelve a hacer es volver a corrernos el momento de la repregunta? ¿Vamos a generar con este modelo, con esta política pública, el desarrollo que realmente estamos buscando? 50º aniversario del régimen de promoción económica y fiscal, Ley Nacional 19.640. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.